Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy tengo muchísimas cosas que comentar, novedades. También, lógicamente, venimos a presentar una estrategia nueva que la verdad que os va a sorprender. De hecho, son dos indicadores que no hemos visto en este canal en ningún momento. Vamos a pasar a pantalla y vamos a empezar. En primer lugar, ya sabéis que operamos en el exchange de BingX. Aquí operamos y en TradingView es donde hacemos las operaciones. Mirad qué maravilla tenemos aquí en TradingView. Esto es lo que vamos a ver hoy, tranquilos, que voy a quitar los indicadores, los vamos a ir poniendo, os voy a explicar el funcionamiento de cada uno, la misión y muchas más cosas. Pero antes de empezar, quiero recordar que ya tenemos el script para la última estrategia, la número 156. Los que estáis en el grupo ya la conocéis por la estrategia Terminator, así es como la hemos llamado desde un principio y es el nombre que se le ha quedado. Aquellas personas que todavía no están dentro del grupo de Telegram, recordad que desde el link de la descripción podéis acceder al grupo. No entréis desde otro link que no sea el del grupo y tampoco busquéis el nombre del canal en el grupo de Telegram porque está lleno de estafadores, así que tener mucho cuidado. Solamente entrar desde el link que está en la descripción de este vídeo. Bien, pues bueno, el bot de Telegram ya nos está arrojando aquí alertas sin parar. La última a las 4 de la tarde y ahora son, como podéis ver aquí, las 4:27. Hace menos de media hora que me arrojó la última. Está activo ya desde ayer. Hoy ya lo he publicado en el grupo de Telegram para aquellas personas que están en el VIP, que sepáis que ya lo tenéis. Aparte de tener el bot de Telegram, también por supuesto tenemos el script de TradingView, ¿vale? Lo voy a cargar un segundo para que lo veáis. Aquí lo tenemos, Quotes Inversiones Strategy 156 Terminator. Le damos un clic, lo voy a cargar encima de estos. Nada, es solamente para que lo veáis. Bueno, los que habéis visto el vídeo ya sabéis el funcionamiento, si no tenéis que verlo. Es el último vídeo que he subido anterior a este, la estrategia 156. Si no encontráis los números de las estrategias, pasar por el grupo de Telegram, es que no hay otra manera. En el grupo de Telegram hay una sección que se llama estrategias, ahí están todas las estrategias numeradas con el nombre de los indicadores, que por cierto mucha gente también me dice que no encuentra el nombre de los indicadores, pues están en la descripción de cada vídeo y también en el grupo de Telegram en la sección de estrategias. Todas las estrategias numeradas con el link directo al vídeo, con el nombre de los indicadores y con las temporalidades para operar recomendadas, ¿vale? Que no es poco. Bien, de hecho, en el formulario de registro para entrar en el VIP ya lo hemos actualizado, aquí lo tenemos. Alertas 156 Terminator, alertas para 15 minutos y para 1 hora. Por el contrario, en el script de TradingView ahí podéis configurar la temporalidad que queráis. El bot de Telegram o los bots de Telegram, como ya tienen una configuración por defecto, pues no se puede cambiar nada. Pero los scripts de TradingView sí se puede configurar todo a gusto de cada uno. Y bien, aquí la tenemos también. Recordad que todavía estamos en promo, $50, 6 meses. No obstante, ya sabéis que para aquellas personas que quieran entrar un mes a probar, a ver de qué va todo este ecosistema de herramientas, tanto de indicadores de TradingView como de bots de Telegram, podéis entrar un mes solamente por $15 y usar todas las herramientas al completo. También hemos actualizado esto, que ya lo comenté en el anterior vídeo, y es que tenéis que ver este vídeo antes. En este vídeo es donde explico todo el funcionamiento de cada una de las herramientas, para qué sirve cada bot, cómo se configura todo, qué tenemos que tener en cuenta, etcétera, paso a paso. Es un vídeo un poco largo, pero es necesario verlo. Simplemente en el formulario de registro le vais aquí, le dais clic y os lleva al vídeo. Si no encontráis el formulario, muy fácil, el formulario en la descripción de este vídeo tenéis el formulario, y si no, también en el grupo de Telegram tenéis una sección dentro del grupo que se llama Ecosistema VIP. Ahí tenéis de nuevo el vídeo y otra vez el link al formulario. Cualquier duda, preguntar, bien sea en los comentarios de este vídeo o en el propio grupo de Telegram. Bueno, ahora sí, vamos al grano porque sé que muchos ya tenéis ganas de ver qué es todo esto, ¿no? Vamos a borrarlo todo y a empezar por el principio. En primer lugar, comentar que esta estrategia es válida para cualquier temporalidad. Igual la que operéis en scalping de 1 minuto, que 3 minutos, que 5 minutos. De hecho, ya veréis cómo para scalping se adapta muy bien también. Pero si queréis operar en gráfico de 4 horas o en gráfico diario, también lo podéis hacer perfectamente. Yo ya sabéis que mi temporalidad favorita son los 15 minutos, así que yo voy a seguir en mi línea de los 15 minutos. Siempre que me sea posible, siempre opero en 15 minutos. El motivo de operar en 15 minutos es porque no me gusta estar mucho tiempo expuesto a mercado, me gusta cerrar las operaciones en el día, por eso opero en 15 minutos. Y por otro lado, tampoco me gusta estar en temporalidades
muy cortas donde el precio es demasiado volátil, como temporalidades de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Entonces mi temporalidad, que mejor se ajusta a mí, porque lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarte a ti. ¿Me explico? Yo opero en 15 minutos porque es la temporalidad que se adapta a mis necesidades y a mi tiempo. Cada uno tiene que buscar su temporalidad. Bien, vamos a indicadores. Ya lo tengo aquí en favoritos toda la información. Primer indicador que vamos a analizar, vamos a verlos uno por uno y después los dos, porque quiero que se entienda muy bien, así que vamos a ir por pasos. Primer indicador, supply and demand visible, range de el creador Luxalgo. Vamos a darle un clic. Genial. Yo aquí voy a hacer alguna configuración más bien de colores, Entramos en la configuración y simplemente vamos a poner la zona de supply o la zona de oferta, vamos a ponerla en color verde, y la zona de demanda, la este también me gusta bastante, y lo demás lo dejo tal cual. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Bueno, primero os voy a explicar qué es esto de las zonas de demanda, las zonas de oferta, para que no lleve a equivocaciones. A ver, las áreas de oferta o de demanda que muestra este indicador, y en general, pero este indicador en concreto tiene como misión mostrar estas zonas de soporte y de resistencia que son realmente potenciales. Normalmente suelen ser máximos y mínimos de la estructura. Este indicador lo bueno que tiene es que se va recalculando cada vez que se cambia el intervalo en el gráfico. Es decir, cuando hacemos zoom o cuando lo reducimos, hacemos zoom, reducimos el zoom, veis que se va adaptando según vaya viendo otros picos de estructura. Veis aquí un máximo, un mínimo. Si por ejemplo ponemos el zoom, se va a adaptar a lo que tenemos en pantalla. Si seguimos poniendo el zoom, se va a ir adaptando. Y eso no es repintado. A ver, que no lleve a confusiones, porque yo sé que mucha gente que si repinta, no repinta. Lo que hace es que se va adaptando a la estructura de mercado que tengamos en pantalla. No es lo mismo esta estructura que una estructura más llevada a nivel macro. Veis cómo el indicador, él solo se va poniendo las zonas de oferta y de demanda de acorde a cómo tengamos nosotros el gráfico en ese momento. Al igual que si nos vamos a otra temporalidad. Por ejemplo, me voy a 4 horas. En 4 horas podemos ponernos así, y si le damos al zoom, veis que me va a coger otras zonas. Si nos vamos al gráfico diario, quiero hacer todo esto porque es muy importante que entendáis el indicador, porque si no vais a ver que esto empieza a cambiar y decís qué pasa aquí, que esto se ha vuelto loco. No, es que es así. Si reduzco el zoom al completo, en gráfico diario me marca esta zona completa como demanda y toda esta zona como oferta. Es de lógica, ahora que no lo vemos así, aquí ya lo vemos desde otra perspectiva, ¿vale? Mínimos del mercado, y a partir de los 39.200 ya estaríamos hablando ya de una zona potencial de oferta, ¿vale? Una zona donde ya la gente ya empieza a pensar en vender. Cuando si estamos dentro del área de los mínimos, que en este caso podrían ir, según me marca el indicador, desde los 16.000 aproximadamente, pues bueno, básicamente me marca aquí hasta los 9.200, sería toda la de demanda. Si vamos moviendo esto, vamos a darle un poco, vamos a darle, ahí ya me tiene que empezar a cambiar. Vale, veis que aquí, según la estructura que tengo en pantalla, ya la oferta ha bajado ya hasta el punto de los 32.000. Seguimos moviendo la estructura. Veis cómo se va ajustando, siempre buscando zonas de soporte y de resistencia. Cuidado, lo va haciendo de forma totalmente automática. Este indicador es brutal, la verdad. No lo conocía, esta estrategia me la han compartido, desconocía este indicador y la verdad que creo que lo voy a agregar a muchas de las gráficas. De hecho, antes de grabar el vídeo lo estuve probando con las bandas de Bollinger y la verdad que efectividad muy buena. Veis que vamos moviendo y esto se va también adaptando a la gráfica. Vale, ya sé que me estoy extendiendo un poco con esto, pero el caso es que quede claro, ¿no? Bien, vamos a ocultar este indicador y vamos a ver el siguiente indicador que necesitamos, y es este, canal de regresión lineal. Este es un indicador que no es un script de la comunidad, es un indicador de TradingView, con lo cual tiene su lógica que no tenga repintado. Bien, os cuento un poco, porque como veis, este indicador siempre se va a mostrar en el último tramo de la gráfica, y lo que nos va a mostrar es en todo momento la dirección general del precio, siempre llevándolo, como veis, a través de un canal. Lo que quiere decir que cuando el precio se encuentra en los extremos, como pueden ser esta zona o esta otra zona, en los extremos del canal, podemos estar hablando de una posible sobrecompra o sobreventa, lo que puede conllevar pues a un cambio de dirección o a una reversión del precio. Quien quiera lo
puede acompañar con un RSI, con un estocástico. Yo ya os digo, he estado probando la estrategia con solamente estos dos indicadores y la verdad que me he quedado flipando. Ahora bien, ya tenemos los dos indicadores, así que ahora vamos a mostrar la estrategia tal cual me la han mostrado a mí. Yo os la voy a compartir con vosotros. Ahora sí podemos cargar los dos indicadores y vamos a ponernos en una temporalidad más corta, como los 15 minutos que os hablé inicialmente, que es donde trabajo, ¿eh? Bien, aquí de qué se trata esta estrategia, porque bueno, aquí ahora mismo si nos alejamos vemos que tenemos la zona de demanda y la zona de oferta muy alejadas del canal. Si nos acercamos vemos que la zona de oferta y la zona de demanda se acercan. Si ponemos más el zoom, todavía más. Mirar ahora lo ajustado que está. Aquí, si queremos operar haciendo operaciones cortas, por eso os digo yo que para scalping sirve perfectamente. Mirar si nos ponemos en gráfico de un minuto. Mirar, estamos en gráfico de un minuto. Bueno, veis aquí esta línea naranja, esta es la zona de, bueno, línea o franja, aquí se ve más pequeñita. Dependiendo de la perspectiva de la gráfica, pues esto va a ir aumentando o acortándose. Aquí, por ejemplo, la zona de oferta es más pequeñita en tamaño de grosor y aquí es más ancha la demanda. Si nos acercamos, veis que eso ha cambiado. Bien, fijaros bien, muchos yo sé que ya lo estáis viendo, pero sobre todo para aquellas personas nuevas que se unen al canal, que se unen al trading en general, la estrategia se basa en que el precio venga a buscar bien sea una zona de oferta o demanda para entrar en sentido contrario, pero aparte de eso tenemos que tener en cuenta el canal, que venga a buscar el extremo del canal, es decir, en este caso que haya una sobreventa y en este caso de aquí arriba que haya una sobrecompra. Fijaros como aquí viene, toca otra vez, fijaros en el punto máximo anterior, mirar cómo se respeta, nos marca la zona de forma automática para que no nos perdamos, otra vez aquí vuelve a atacar la misma zona hasta que al final el precio es rechazado, con lo cual esta zona es una zona de oferta potencial, no tenemos que buscar nosotros esas zonas, nos la marca el propio indicador. Como os comento, los canales nos van a ayudar mucho. ¿Por qué? Os lo explico. No es lo mismo esta zona que esta zona y os digo por qué. Aquí ha venido a buscar el canal por la parte superior, lo que me indica una sobrecompra, pero aquí ya veis tenemos esta zona y mirad dónde tenemos el canal. Si el precio rompe el canal por fuera y no vuelve a meterse dentro del canal, posiblemente no sea una buena opción para entrar en short aquí, pero en estos casos sí. En estos casos, cuando nos coincide el área de oferta con la sobrecompra, ese es el punto clave para hacer un short. Y aquí lo mismo, cuando nos coincide esta línea azul de la parte inferior del canal junto con toda la zona de demanda, es una zona importante para abrir una operación en largo. Esta es la estrategia, amigos. Vamos a borrar todo esto, espero que se esté entendiendo todo. Antes quiero mostrarles, pues bueno, que los indicadores no tienen ningún tipo de repintado, y esto os lo puedo mostrar en cualquier temporalidad. De igual, nos vamos a temporalidad de 1 hora, 4 horas, lo que queráis. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Vamos a poner la reproducción por barras. Hoy no lo voy a hacer backtesting porque si no el vídeo sería la verdad que demasiado largo, pero sí que vamos a ver, o quiero que veáis, que los indicadores no tienen ningún tipo de repintado. Vamos a irnos para atrás en la gráfica y de paso veis un poco cómo se comportan, ¿vale? Porque tal y como lo vamos a ver con la reproducción por barras es como lo vais a ver vosotros en tiempo real. Bien,
vamos a poner la reproducción por barras desde aquí mismamente. Genial. Mirar cómo ya se va ellos solo recalculando según como tengamos el zoom. Si reducimos el zoom me marca unas zonas. Si, mirar, si aumentamos el zoom ya me marca otras zonas. Interesante. Nosotros vamos a acercarnos lo más posible para que esté lo más cerquita del canal, porque como nosotros buscamos tener la zona de demanda y la zona de oferta pegados al canal, a las líneas de color azul, lo más posible. Como os digo, esta es la manera que yo le veo más utilidad a la hora de combinar estos dos indicadores, pero después cada cual que investigue a su manera, porque como os digo, esta estrategia tiene mucho potencial, Vamos a acercarnos más para que nos cambie la perspectiva. Bueno, esa podría ser una buena perspectiva, No tenéis por qué estar ahí así, pegados. No tenéis por qué operar así. Podéis operar así, no importa. Bueno, vamos a darle este aquí mismo, ya que tenemos aquí una zona potencial de oferta y aquí una zona potencial de demanda. Vamos a darle a la reproducción por barras y a ver qué tal se comporta. Bueno, de hecho, aquí esto se puede considerar, esto que tenemos aquí, bueno, aquí esto está clarísimo y aquí ha venido a buscar y veis que el precio se ha revertido. Aquí, como veis, también ha venido a buscar esa zona, aunque no ha tocado, pero veis que el precio también ha tenido ese impulso alcista. De hecho, bueno, a ver, yo aquí no hubiese entrado porque ni siquiera he tocado, pero bueno, ya sabéis que aquí no todo es milimétrico ni mucho menos. Vamos a darle al play a ver qué tal se comporta para que lo veáis. Bueno, como veis, yo sí pauso. Esto veis que va junto con el precio, no hay ningún tipo de repintado ni mucho menos, Siempre va a ir con el precio buscando el canal. Si os fijáis, siempre va a ir moviéndose, formando un canal con todo el precio, con todo este dato del pasado que tiene hasta aquí, ya no infinito lógicamente, sino un tramo pequeñito, pero va a ir moviendo el precio dentro de ese canal. Por el contrario, las zonas de oferta y demanda se van a ir moviendo también por encima del canal, ajustándose a la estructura que tenemos en pantalla. Vamos a darle al play otro poco, vamos a ver para que veáis. Vale, fácil. Yo no sé lo que va a hacer el precio, ¿vale? Porque he buscado un tramo al azar, pero aquí en principio esto tendría que tener un movimiento bajista. Como os digo, no hay ninguna estrategia que sea 100%. Esto puede ser que rompa esta zona y se vaya a buscar el siguiente área de resistencia o de oferta, ¿vale? Porque la oferta está aquí, pero por encima hay otro nivel de oferta y por encima hay otro nivel de oferta, según la perspectiva, como os comento, de cómo vemos el gráfico. Vamos a dar al play. Mira, como veis, ha habido un movimiento, todavía no sabemos lo que va a pasar, pero veis que ha tenido un movimiento alcista, también ha roto la línea azul y ahora en principio debería de coger esa inercia bajista. Recordad que siempre va a haber movimientos de manipulación, más que manipulación, liquidaciones, ¿no? Por eso los áreas normalmente se toman como una referencia. Esto se toma como una referencia porque debajo de los áreas, bien sea máximos, mínimos, siempre hay esto que se llama pues la típica piscina de liquidez, ¿vale? Donde el precio baja, aunque sea con un mechazo, para limpiar posiciones apalancadas y volver otra vez a reingresar. Vamos a darle al play a ver si finalmente, vale, veis, finalmente se está rechazando. Vamos a ver, vale, lo estáis viendo, ¿no? En lugar de venir a buscar ese máximo que teníamos anterior, seguramente ha venido a buscar otro máximo anterior, quizás, vale, ahí lo tenemos. Ha venido a buscar la siguiente zona de oferta que teníamos. Como veis, primero teníamos una zona de oferta que estaba aquí justamente, os la voy a marcar, esta os la voy a marcar a mano, que yo es lo que hago muchas veces, hasta ahora siempre he marcado las zonas a mano, pero este indicador la verdad es que nos va a facilitar mucho el trabajo. Estábamos en esta zona, pero al romper el precio se fue a buscar la siguiente zona de máximos. Por eso es que según la perspectiva, lo que os comentaba antes, no quiero ser pesado, pero según la perspectiva que veamos la gráfica, pues vamos a tener unos máximos o unos mínimos diferentes. Lo importante es que al final ha habido un rechazo. Vamos a ver si encontrar, mirar cómo viene otra vez, mirar cómo viene otra vez a buscar la misma zona de oferta, y ahí es que es una zona de venta potencial, ahí no están permitiendo que el precio suba. Ya van dos ataques, ¿vale? Y vemos cómo el precio se torna bajista. Veis cómo el canal va según el precio se va moviendo. Nosotros aquí, si detenemos, vemos cómo esto ¡bum!, se mueve otra vez. Esto en tiempo real no pasa, es porque estoy con la reproducción por barras, por eso parece que se mueve el canal solo y después viene el indicador de oferta y demanda, se mueve después. No, se va con el precio. Lo
que pasa que al poner la reproducción por barras en modo rápido, pues va después, ¿vale? Pero ni repinta, ni tiene retraso, ni nada por el estilo, ¿eh? Vamos a darle otra vez al play para que veáis cómo el canal va tornando. Vale, importante, mirad dónde estamos. No sé lo que va a hacer el precio porque no lo sé, pero llegamos a otra zona. Este es el caso contrario. Aquí estamos en una zona de demanda. Mirad, bueno, en realidad toda esta zona es de demanda. No sabemos si el precio se va a detener aquí o aquí o aquí, o incluso va a hacer así, que esto es un escenario muy probable. Como os comentaba antes, lo de la piscina de liquidez, viene aquí a limpiar posiciones con una mecha o con una vela y después vuelve otra vez a reingresar dentro de este canal, en este caso, y esperaríamos pues un cambio de tendencia, al menos a corto plazo. Vamos a dar al play a ver lo que sucede. Bueno, como veis, ha pasado lo que os acabo de comentar, piscina de liquidez, y seguramente iré a buscar un mínimo anterior. Ahí lo tenemos, amigos, mirad, mínimo, ¿vale? Vamos a dar al play de nuevo, vale, bueno, veis que ahí no deja caer el precio, no lo está dejando caer, es una zona fuerte. Veis que seguimos en la misma zona, incluso mirar cuántos ataques a la misma zona de demanda. ¿Qué pasa? Que es una zona de demanda muy fuerte, y aquí la gente lo que está es comprando, y entonces al comprar no permiten que el precio baje. Vamos a darle otro poco al play, vale, lo estáis viendo, ¿no? Como si el precio no permite que baje, al final el precio tiende a subir. Bueno, ya lo estáis viendo que el precio tiende a subir, otro ataque más aquí y para arriba. Fijaros en qué puntos serían los buenos para entrar, y es precisamente en estos puntos donde, aparte de tocar la zona de demanda, en este caso rompe o intenta romper el canal de regresión lineal, pero vuelve otra vez a reingresar. Esos son los puntos buenos de entrada. Es mucho contenido el de este vídeo para ser 2 indicadores nada más, lo sé, es mucho contenido porque cualquier persona que venga de nueva a este canal y no entienda lo que es la estructura de mercado, por qué se mueve el precio, pues yo a esas personas les aconsejaría en primer lugar que busquen información sobre qué es la oferta, qué es la demanda, qué es la acción del precio, qué zonas son potencialmente zonas de venta, qué zonas son potencialmente zonas de compra, cuándo hay interés, cuándo no hay interés, ni comprador ni vendedor. Son cosas bastante importantes y, como os digo, está todo explicado paso a paso, día a día, en cada vídeo que voy subiendo. Y no solo eso, sino también en todos los directos que hice. Creo que hay más de 70 directos donde nos basamos en máximos y en mínimos, independientemente de la estrategia que uséis. Si os basáis en máximos y en mínimos, al final os va a llevar el propio análisis técnico a las zonas de demanda, y es que es algo que funcionó durante los años y seguirá funcionando. Otras modalidades de trading pueden ser pasajeras o modas, pero este tipo de análisis siempre va a funcionar, siempre. Y vamos a dejarlo por aquí, amigos, porque ya se está alargando el vídeo demasiado, pero bueno, lo importante es que se haya entendido. Así que nada más, amigos, si el contenido ha sido de vuestra ayuda y de vuestro interés, ya sabéis que la mejor forma de agradecimiento, y ya sabéis que os contesto a todos, siempre respondo a todo el mundo. Puedo tardar un día, 2 días, a veces horas, pero todos los comentarios, todos sin excepción, los respondo. Como os comento, la mejor manera de agradecimiento, dejar un like y un comentario en los vídeos. Yo ya me quedo satisfecho. Ya hecho esto, nos vemos en el próximo vídeo y también dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.